la semilla que voy a sembrar hoy va a germinar durante la semana. Porque ustedes ustedes tienen luchas que enfrentar. Yo tengo luchas que enfrentar todo el tiempo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a enfrentar nuestras luchas? Diga conmigo, con el escudo de la fe. La Biblia le llama a la fe, ¿cómo le llama a la fe? ¿Un qué? ¿Y para qué son los escudos? Dígale al de lado, te están tirando. Te están tirando. Yo te necesito un escudo porque te están tirando. Si no, no necesitaría un escudo. Ok, así que quiero honrar lo que él me dijo, de que yo le estoy enseñando lo mismo que le enseñé hace 20 años. Ponme el primer versículo, por favor. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ok, fíjense lo que dice Pedro. Por esto yo no dejaré de qué. Recordaros qué cosas. Las mismas cosas. Aunque ustedes ya estén qué. Confirmados. Por ejemplo, en este tema de la fe, ¿saben quién es el más bendecido en este tema de la fe? Yo mismo. Porque la Biblia dice que salvando a otros salvas tú alma, y la palabra alma es la palabra mente. Nosotros somos tridimensionales, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y entonces cuando yo les comparto a ustedes esta palabra, yo soy el más bendecido. Ok, no sé si la semana pasada a ustedes les asombró el último versículo que yo les enseñé. Yo quiero comenzar con el último versículo de la semana pasada. Pónmelo por favor, léelo ya, rapidito, rapidito. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaron. Cuando le dieron, le adoraron, pero ¿qué cosa? Okay. Yo no sé si a mí me asombró cuando yo vi este versículo por primera vez. Ustedes saben que hay cosas de la Biblia que uno no las ve. Cuando yo vi este versículo por primera vez, ustedes tienen que entender que esto es Mateo ¿qué? 28. Eso es prácticamente el final del ministerio de Jesús, cuando Él se estaba yendo. ¿Cómo es posible que cuando Él se está yendo, todavía ellos están dudando? ¿Cómo es posible que al final de su ministerio, todavía ellos estén ¿qué? Dudando? O sea, se supone que después de 3 años y medio de caminar con Jesús y de ver las cosas que ellos vieron, ellos deberían estar creyendo, no dudando. Pero cuando Dios me mostró este versículo, ¿saben lo que me dijo? Pero es que tú eres así. Me dijo, pues si ese eres tú, ¿cuántos no han dudado jamás después de haber caminado con Dios? Levanten la mano. Aquí no hay nadie que pueda levantar la mano. Que la levantes se inicia la liberación. Todos hemos dudado. Claro. Hay unos que dudan más que otros. Porque en el grupo de Jesús había unos que tenían unas crisis de fe terribles. ¿Quién era? Tomás. Pero ellos no eran los únicos. Entonces yo quiero en esta mañana recurrir al ejemplo de aquellos que dudaron. ¿Por qué dudamos? Yo voy a mencionar algunas razones por las cuales dudaron que aplican a mi vida personal. Y luego al final les voy a enseñar cómo vamos a enfrentar la duda. Porque acuérdense que la duda se enfrenta con la ¿qué? Con la fe. Y la fe es un ¿qué? Un escudo. Y si tú tienes un escudo es porque te están ¿qué? Tirando. Te están tirando. Tú necesitas un escudo porque te están tirando. Y nos están tirando, hermano. Nos van a tirar siempre, iglesia bella y preciosa, mis amados. Nos van a tirar. Por lo tanto, necesitamos entender el instrumento que Dios nos ha dado para defendernos. La fe. Ok. ¿Por qué dudaron algunos? Quiero mencionar por lo menos 3 casos. ¿Está bien? Primer caso, por ejemplo. Lean este casito conmigo. Léenlo, por favor. Tampoco dudó por incredulidad Sigue. de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Detente. Tampoco que dudó de qué cosa, de la promesa de Dios. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Esto es Romanos capítulo 4. ¿De quién está hablando? De Abraham. Y Abraham se le llama en la Biblia el padre de la fe. El padre de la fe. Ahora, Pablo dice aquí, tampoco dudó. ¿Por qué? Pero él dudó. ¿Abraham dudó o no dudó? Dudó. Claro que dudó. Él dudó, pero no fue por qué. Por incredulidad. O sea que ustedes no siempre dudan por incredulidad. Claro, esa es la revelación.
Ustedes van a ver en cada caso por qué dudaron cada uno de ellos de manera diferente. ¿Por qué dudó Abraham? Abraham no dudó por incredulidad, pero él dudó. ¿Por qué dudó Abraham? ¿Por qué dudó? La Biblia dice que él oyó la voz de Sara. No, se supone que debía haber escuchado la voz de Dios. Dios le dijo que le iba a dar un hijo, que más adelante se lo dio. ¿Cómo se llamó? Isaac. Ustedes conocen la historia. Pero él dudó de que iba a venir Isaac a la existencia, porque ya él tenía casi 100 años. Sara era estéril, tenía 80 años, y de Isaac vinieron los judíos. Él dudó y se metió con Agar, la sirvienta de Sara, y tuvo a Ismael. De ahí vinieron los musulmanes, los árabes. O sea, para César, que está empezando nuevo en este conocimiento, yo le voy a dar algunos datos científicos, históricos, etcétera, porque a mí me interesa que él crezca en la fe y que él sepa que yo no tengo una fe tonta. Yo no tengo una fe tonta, diga conmigo, yo tampoco. No. La fe de nosotros es una fe científica que se puede probar. Y usted en esta serie usted no se puede perder el tema de la semana que viene, porque la semana que viene yo voy a entrar en datos científicos que tienen que ver con la fe. Ok, pero sigamos con el caso de Abraham. Nosotros tenemos la evidencia de su duda, pues son los musulmanes, que bueno, no son musulmanes en la Biblia, son ismaelitas, los hijos de Ismael. ¿Y por qué Abraham tuvo un hijo con la criada? Porque él dudó, pero no fue por qué. O sea que ustedes a veces dudan y no es por incredulidad. ¿Y por qué dudó Abraham? Por agotamiento. Él llegó a... Porque ¿cuántos años había esperado él? Imagínense, nosotros no podemos esperar 3 días. Nosotros no podemos esperar 3 días. Hay gente que está orando 3 días y ya está peleando. Y como todo en Estados Unidos es fast food y todo es fast. No, yo quiero mi milagro ya. Microondas. Microondas. Si yo quiero mi milagro ya. Y si mi milagro no viene ya, yo peleo con él. Estas últimas semanas yo estoy hablando con una persona que practica la santería. Y entonces me dice que ella a veces castiga a los santos, porque como no le responde, lo pone boca abajo. Sí, tremendo. Sí, pues se enoja. Claro, porque la gente quiere respuestas rápidas. Entonces Abraham había esperado 20 años. La respuesta no llegaba. Y en eso, mis amadas mujeres que están aquí, entró la voz de Sara. Y Sara le dio la propuesta a él. Como él estaba agotado, él oyó la voz de Sara. Quiero decirles algo a las mujeres. Las mujeres tienen poder por influencia. ¿Ustedes entienden eso? Por eso la voz de la mujer es muy importante. Pero toda mujer tiene que tener cuidado cómo la usa. Porque la voz de la mujer es muy importante. Dios se la dio. Porque Dios hizo de la mujer una ayudante. ¿Y qué hacen los ayudantes? Ayudan. ¿Qué más? ¿Cómo ayudan? A ver. ¿Cómo ayudan? Piensen ustedes que los jefes y el ayudante, ¿cómo le ayudan a la ¿Cómo? Influyendo, proponiendo, dando sugerencias. Por eso las mujeres tienen que, cuando dan sugerencias, no pueden dar sugerencias como una loca. O sea, ya tú has esperado demasiado. Agarra a la criada y mejor tengamos el muchachito que Dios nos ha prometido. Hagamos nuestro plan, porque ya no podemos esperar. Así que Abraham dudó, pero no fue por qué. Por incredulidad. Él dudó por cansancio y por la influencia de la voz de Sara. Pero él no es el único caso en la Biblia. Quiero mencionar otro caso también. Por ejemplo, miren este caso, el caso de Pedro. Lee, por favor, lee. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Para. ¿Por qué? Fíjate que Jesús le está preguntando por qué Pedro dudó. Yo les estoy explicando por qué dudó Abraham. La pregunta es: ¿por qué dudó Pedro? En el momento Jesús extendió la mano, lo levantó y le dijo: hombre de poca fe. Acuérdense que la semana pasada yo les enseñé, si tuvierais, la antepasada, si tuvierais fe, ¿cómo qué cosa? Claro, porque los discípulos le dijeron: aumentanos la fe. Y todo el que piensa acerca de la fe, piensa que se debe tener una gran fe. Pero ahora Jesús no habló de una gran fe, sino habló de una fe como un grano de mostaza. Si tuvierais fe, ¿como qué? Como un grano. Entonces, el asunto no es el tamaño de la fe, es el tamaño del Dios que tú tienes. Amén. Es el tamaño del Dios que tú tienes, no es el tamaño de tu fe, es el tamaño de tu Dios.
Aunque tú tengas una fe pequeña, como tú tienes un Dios grande, hay cosas grandes que te van a suceder. Alabado es el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Me están escuchando, mis amados? Entonces ahora Jesús le preguntó a Pedro, ¿por qué dudaste? Déjamelo siempre ahí, papá. ¿Por qué dudaste? Porque hay alguna razón para la que se duda. Si yo les preguntara, ¿por qué dudó Abraham? Porque estaba Cansado de esperar. Pero no era por incredulidad. ¿Hay alguno de ustedes que en algún momento de su vida se ha cansado de esperar? ¿A que se han aburrido de esperar? ¿Que han peleado por esperar? Entonces no culpen a Abraham. A veces yo oigo predicadores hablando de Abraham y sinceramente para mí son absurdos, payasos, porque empiezan a decir, no, que Abraham no esperó, y llevaba el tipo esperando 20 años. Y esos pastores no pueden esperar 20 días porque pelean. Y Abraham esperó 20 años, no se agotó, y en eso entró la voz de Sara. ¿Por qué dudó Pedro? Pedro dudó por otra razón, no fue por la razón de Abraham. Noten lo que dijo, lo que dice la misma Biblia, el mismo relato bíblico. Lee, por favor, lee. Jacqueline, lee, por favor, corriendo, rapidito. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Por qué dudó Pedro? Porque vio el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ok, permítanme explicar esto, porque esto tiene que ver con todos los que estamos aquí. ¿Por qué Pedro se hundió? Porque tuvo miedo. Porque no dudó. No, él tuvo fe. Dudó. Bueno, él tuvo fe, porque para salir de la barca, yo he estado en el mar de Galilea, yo estuve en el mar de Galilea, 2 veces he estado en el mar de Galilea, yo he cruzado el mar de Galilea, igual que Pedro lo cruzó. Y yo sé de paso, los judíos están ahora inventando en el mar de Galilea un puente de plexiglas, más bajito del nivel del mar, o sea, para que tú puedas cruzar un pedacito del mar de Galilea, porque no es un mar, es un lago, pero entonces tú te metes y el agua te llega como por aquí. Dicen que el mar de Galilea, los aires allí, porque tú lo ves parece un laguito, y cuando los aires soplan. Sí, señor, cuando soplan. No, un día voy a hablar, porque yo voy a presentar una serie aquí que se titula Cómo enfrentar las tormentas de la vida. Esa la voy a presentar aquí, cómo enfrentar las tormentas de la vida. Pero ahora ya estoy en la serie de fe, pero qué bien el detalle que él me da. Hay una tormenta terrible. Cuando yo fui al mar de Galilea, yo no pensaba que había tormenta, porque es un lago. Y yo decía, pero ¿por qué le llaman mar? Porque bueno, allí le llaman el mar de Galilea en el tiempo de Jesús. Pero bien, los judíos hicieron ahora, o están inventando, no sé si ya lo hicieron, cuando yo fui no estaba, un puente de plexiglas, donde el agua, pues en el mar de Galilea te llega como aquí, y claro, tú te metes y te da la sensación de que estás pasando el mar como Pedro. Claro, te va a costar $20 la cosa. Montarte en el plexiglas te vale 20 pesos. Y la barca te vale como 40, y entonces después llegas a la orilla y te venden el pescado de San Pedro, que te vale como $20 más. En otras palabras, el tour al lago te vale como $100 y van 5 millones de personas anuales. Así que piensa, si no harías tú un puentecito de plexiglas para pasar. Ok. Noten, yo quiero llamarle la atención a lo siguiente y voy a dar una explicación sobre esto. Pero al ver, ¿qué cosa? El fuerte viento. No, Pedro tenía fe, porque hay personas que piensan que no, él tenía fe. Jesús lo dijo, ¿hombre de qué? Ponme el versículo de qué. De poca. Pero no dijo sin fe, sino de poca fe. Tienen que entender la semántica. ¿Hombre de qué? De poca. Pero él arrancó con fe, porque había que tener fe para seguir las directrices de Jesús. Ven, Simón, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y él se lanzó. Pero en medio de la caminada, diga conmigo, como nosotros, dicho sea de paso, yo hubiese dicho como Jesús, si tuviera fe como un perro. Porque mire, los perros, eso me lo enseñó él, y hoy ya yo lo vi con ella. Los perros, tú le dices, no vas a comer, no te voy a dar, pero ellos no te creen, ellos tienen fe y están ahí, y tarde o temprano, la fe de ellos te vence. La fe de ellos. Tremenda ilustración. Claro, no se la gana. Te vence, la fe de ellos te vence, ellos están, y tú le dices, no. No se van,
Y la fe de ellos te vence. Dime, Samuel. Es como la de un niño pequeño. Sí, claro, como un niño pequeño, sí, la misma fe. Ok. Así que él tenía fe. Pero la Biblia dice que ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Diga conmigo, los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Ver, oír, El olfato, ¿qué más? la vista. La vista, ¿qué más? El oído, claro. Hay unos sentidos que tienen más poder en nuestra vida que otros. Por ejemplo, podríamos decir que el sentido de la visión es uno de los que más, o el más que tiene. Nosotros con los ojos hablamos. Todos lo hacemos y no nos impacta. Y el otro sentido que nos impacta es ¿qué? El oído. O sea, cuando él vio el viento, también lo oyó, porque el viento suena. Entonces, ¿cuál fue el problema de él? Diga conmigo, que miró con los sentidos. Pero él no miró con los sentidos cuando salió de la barca. Entonces los sentidos a veces son contrarios a la fe. Por eso Pablo dice que la persona madura tiene los sentidos ejercitados para discernir, no para actuar, sino para discernir. Por ejemplo, yo vine aquí a Miami con los sentidos atravesados, porque mis sentidos me decían que yo no debía venir para acá. Por eso yo llegué aquí llorando. Claro, porque los sentidos, ¿qué producen los sentidos? Claro, emociones, y mis emociones se manifestaron con llanto. Y cuando llegué aquí, ahora, cuando te actúa en fe, diga conmigo, actuamos en la fe. Los sentidos, diga conmigo, los sentidos se tienen que alinear a la palabra de Dios. Y ahora no hay quien me saque de aquí. Amén. Llegué llorando y ahora no hay quien me saque de aquí desde que glorioso. Pero un aplauso, ahora no hay quien me saque de aquí. Pero llegué llorando. He aprendido a no confiar en los sentidos, pero a veces, diga conmigo, a mí también, a veces me traiciona. Me pasa como Pedro, que yo empiezo muy bien, todo va bien, pero termino hundido. ¿Por qué dudaste? Bueno, con los sentidos, conmigo, los sentidos. Déjenme decirles algo, yo no lo voy a explicar hoy, pero yo les voy a explicar que el problema más grande que ustedes tienen es su propio cuerpo. Porque el pecado se alojó en el cuerpo genéticamente. Y ustedes son pecadores por genética. Y los científicos han encontrado que el cuerpo piensa aparte de la mente. Que el cuerpo tiene un cerebro que no te pide permiso. Por eso cuando tú dices, voy a rebajar, el cuerpo dice, y yo a engordar. Tú vas a rebajar, pero yo voy a engordar. Y te manda un mensaje y se te pone en contra. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Pero qué es esto? Entonces, la gente piensa, los cristianos hoy en día, mucho, piensan que si el diablo, yo no hablo tanto del diablo y los demonios, porque el diablo fue derrotado. Amén. Yo hablo más de los problemas internos que tú tienes, que se llama en la Biblia la carne. ¿Cómo se llama? La carne. De eso voy a enseñarles. Cómo es que los problemas internos te afectan y se te revelan y te azotan y te abofetean y te humillan. Pablo le llama el cuerpo de la humillación nuestra, porque te humilla. Y yo te voy a enseñar cómo vas a manejar con él. Bueno, Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudar? Ya vimos por qué dudó Pedro. ¿Por qué dudó? Porque vio. Diga conmigo, los sentidos. Los sentidos. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Qué tremendo. Fíjate que los sentidos nos llevan ¿a qué? Al temor. Ellos tienen la capacidad de enviarnos el mensaje de que algo no va a suceder, y siempre es contrario a lo que Dios ha prometido. Lo que Dios te ha prometido va a suceder. No importa las tormentas que pasen a tu alrededor, porque Pedro caminó en la tormenta. Él caminó en medio de la tormenta, tú vas a caminar también. Amén. Olvídate de eso, tú no tienes otra opción. Dios te va a hacer caminar en medio de tus tormentas. Amén. Pero recuerda que cuando estés caminando en la tormenta, los sentidos están activos y te pueden traicionar. ¿Me estás escuchando? Ahora, ¿y por qué tú enseñas esto, Pastor Vince? Porque yo quiero que ustedes entiendan que los mismos problemas que ustedes tienen con la fe son los que ellos tenían.
y Jesús no lo desechó. Fíjate que aquí nos dice, próximo versículo, al momento Jesús, ¿qué hizo? Él no lo desechó, no lo dejó que se ahogara, pero hoy en día, si tú manifiestas tus problemas espirituales en algunas comunidades, tú eres desechado, señalado, juzgado. Examina tu vida, a ver cómo estás viviendo, y tú dices, pero no sé, que esto no tiene que ver con mi vida, tiene que ver con la tormenta. Controla. Tiene que ver con la tormenta, tiene que ver con el viento a mi alrededor. ¿Me están escuchando, mis amados preciosos? Ok, este es el segundo caso. ¿Cuál fue el primer caso? Diga conmigo, Abraham. Que no dudó por incredulidad, pero dudó. Y ahora tenemos aquí a Pedro, que dudó por causa de los que los sentidos. Tú te cansas igual que Abraham de esperar, y también tienes los sentidos que te traicionan. Por eso es que te estoy enseñando esto, para que si los sentidos te traicionen, tú apliques la enseñanza de hoy durante esta semana que viene, porque lo más seguro es que te va a pasar lo de Pedro, o tal vez lo de Abraham, que algunos de ustedes están esperando. Aquí hay una persona, ella está esperando y espera y espera y espera un rollo con la corte. Ay, ¿cuántos les ha tocado esperar rollos con la corte? Dios mío, eso parece que eso no se acaba nunca. Y eso te cae agotamiento y te vence, es una cosa que te drena, te acaba emocionalmente, es un rollo tremendo. Sí, yo no sé cuál es la situación que tú vas a enfrentar esta semana. Lo que yo quiero que tú sepas es que Abraham no fue desechado, Pedro tampoco, ni tú lo serás. Gloria a Dios. Tú no vas a ser desechado, jamás, porque Él te ama y Él ha prometido estar contigo. Jesús no dijo, he aquí yo estoy con vosotros si creen. No. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y Él sabe que en el camino de llegar hay un montón de rollos en la vida nuestra. ¿Me están escuchando, mis amados? Okay. Tercer caso, que eso tiene que ver con la introducción de hoy. Cuando le adoraron, mas algunos dudaron. ¿Cómo era posible que dudaran a esas alturas en Mateo 28? Les voy a decir una cosa poderosa. Ponme el próximo versículo, adelante. Léemelo, Jacqueline, rápido y fuerte. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Sí. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había visto por ella, no lo creyeron. Ok. Sí, adelante. Una pregunta que voy a hacerles. ¿Cuál fue la primera reacción de los discípulos? No creyeron. Diga conmigo, incredulidad genética. Hay una incredulidad genética. Yo quiero que tú sepas que tus problemas de fe siempre son en las áreas de tu milagro. Sí, te lo voy a explicar. Una pregunta, ¿por qué los discípulos dudaron allá en Mateo 28? ¿De qué era que estaban dudando? Eso tú lo vas a ver. Siempre tus dudas son en el área de tu milagro. Siempre tus dudas son en el área de tu milagro. Ellos no creyeron que Él estaba ¿qué? Vivo. Ellos creyeron que estaba muerto. Y las mujeres, María Magdalena lo vio resucitado, pero ellos estaban tristes, llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Por lo tanto, prefirieron permanecer como tristes y llorando. Dicho sea de paso, yo voy a hacer un pequeño desvío aquí porque a mí me ha pasado. Hay momentos que yo desarrollo un pity, un self-pity, ¿cómo se llama eso? Una pena propia genética. Hay momentos en mi vida que han venido que de repente yo he empezado a desarrollar pena de mí mismo. Autoconmiseración, una autopena. Los discípulos estaban en autopena ya porque estaban tristes y llorando. Pobrecitos de nosotros. Nos engañó, nos dijo y no cumplió. Bueno, todos los rollos que los discípulos tenían en la mente. Ustedes tienen que entender que en aquella época, hoy no, pero en aquella época, para un judío aceptar un nuevo maestro, como le pasó a los discípulos, que ellos aceptaron a Jesús como el rabino,
porque había un montón de rabinos con un montón de discípulos, eso era normal. Pero los rabinos del tiempo de Jesús estaban alineados con el pensamiento normal de la religión judía. Lo que pasa es que Cristo vino a traer una trastornación total en el pensamiento. Por lo tanto, unirse a Jesús era perder la reputación, perder la familia, llenarse de vituperios, de acusaciones. O sea, era una cosa bárbara. Y encima de eso, de que me uno a él se va. Él se va. O sea, entonces, ¿de qué valió esos 3 años y medio? ¿De qué valió toda la enemistad que nos ganamos? ¿De qué valió lo que la gente pensó? O sea, esa fue la situación. Todo eso le venía a la mente mientras ellos lloraban y estaban tristes. Así que María Magdalena apareció, se lo comunicó, él vive, pero ellos no, ¿qué? No le creyeron. Próximo versículo, por favor, corriendo, léelo. Pero después apareció en forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Tampoco creo. Ahora, porque mire, la primera vez vino María Magdalena. Usted tiene que entender qué es lo que estaba pasando aquí. En aquella época, que una mujer dijera algo de un hecho sobrenatural no era creíble. A las mujeres no se les podía creer. Por eso Cristo vino a liberar a la mujer. Porque Cristo trajo liberación. Claro, la liberación norteamericana no es la de Cristo. No, porque esto es una porquería, esto es una basura. Esto no sirve para nada. O sea, esto que hay hoy en día, esto no sirve para nada. No sirve. Es que no sirve para nada. Yo cuando conozco a una mujer, inmediatamente yo miro, Ángela sabe porque ella me oye, tú eres una mujer femenina, se nota que sirves a tu hombre. Yo me doy cuenta inmediatamente porque hoy en día no hay esa mentalidad. Esa mentalidad no es. En aquella época era el otro extremo, que a la mujer no se le puede creer, que la mujer no sirve para nada. Y claro, Cristo vino a equilibrar. Porque los judíos se habían desequilibrado y los gringos también. Diga conmigo, los gringos también. Los gringos también. Entonces Jesús vino a equilibrar, pero ahora ya no era María, sino eran 2. ¿Quiénes eran? 2 los del camino de Emaús, a quienes Jesús se les apareció. Vinieron y le dijeron que Él vive, y aún ellos no creyeron. Diga conmigo, incredulidad genética. Dígalo conmigo, incredulidad genética. Tú vas a tener problemas de incredulidad en el área de tu milagro. Ya te lo dije, pero te lo voy a probar. Lee el próximo versículo, por favor. Adelante. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Finalmente, ¿qué hizo el Señor? ¿Se les qué? Apareció. Diga conmigo, a mí también. Diga conmigo, a mí también se me aparece. César, tú me dijiste la semana pasada que tú tenías menos que una semilla de fe. Pues yo pongo todos estos ejemplos para fortalecer tu fe. Porque si Jesús se le apareció, fíjate que no les sacó el cuerpo, ¿qué hizo con ellos? Se les apareció. Y cuando se les apareció, ¿qué hizo con ellos? Los reprochó por su qué. Fíjate que no pudo lavarlo, no le dio. Alfredo, qué bueno que tú has tenido fe. Fíjate que yo me estoy apareciendo en tu vida porque tú crees en mí. No, es que no creían. Y sin embargo, él se qué. ¿Saben lo que yo veo en esto? La elección divina. Si tú eres un elegido de Dios, a pesar de tu fe, Él se va a aparecer en tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, a pesar de tus emociones y de tus sentidos, Él se te va a manifestar. Claro, hoy en día hay iglesias que no enseñan esto, que lo que enseñan es culpabilidad, condenación, desprecio. Te fijas, por eso es que Dios no te bendice, por eso es que Dios no está contigo, por eso es que Dios te abandona, por eso es que Dios te deja y te cae. No, esto es todo lo contrario. Ustedes no ven lo contrario. ¿A quién fue que Jesús se le apareció? Diga conmigo, a los incrédulos. Y fíjate que no eran cualquiera. ¿Quiénes eran? Los discípulos. ¿Y qué son? ¿Qué es un discípulo? Diga conmigo, un escogido. Diga conmigo, ese soy yo. Yo soy, porque es que no es lo mismo la incredulidad del mundo que el problema de fe de los discípulos. Lo que estoy diciendo es que nosotros también tenemos los mismos problemas que ellos tuvieron. Problemas de fe.
Y a pesar de eso, ¿qué hacía Jesús? Se les manifestaba. Ok, quiero terminar esta mañana. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar las dudas y la incredulidad? ¿Cómo? ¿Hay alguna receta, pastor, para poder enfrentar las dudas, la incredulidad? ¿Qué podemos hacer? Se han dicho 1000 cosas y yo puedo decir unas cuantas más, pero yo quiero referirme a la experiencia de Jesús. ¿Cómo Jesús enfrentó la incredulidad o las dudas de ellos? Recuérdense que esto en Mateo 28, Jesús se está ¿qué? Despidiendo. Se está despidiendo. Se supone que la despedida que él debe encontrar, gente llena de ¿qué? Pues de fe, ¿de qué más? De alegría, ¿de qué más? De entusiasmo, de propósito. No, estaban todos atravesados, todos atravesados. Bueno, miren lo que dice Mateo capítulo 28. Vamos para allá, por favor. Pónmelo, Arturo, y entonces mi amada me lo va a leer. Adelante. Yo voy a usar algunos de ustedes para la lectura y para las cámaras los vamos a utilizar, y para el sonido. Todos ustedes, poco a poco van ustedes a participar de todo esto también. ¿Está bien? Hoy lo estamos haciendo aquí porque todavía somos un grupo pequeño. Ok, adelante por favor. Léemelo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo enfrentó Jesús el problema de las dudas de ellos? Diga conmigo, con autoridad. Diga conmigo, con autoridad. O sea, la duda y la incredulidad, ¿cómo tú tienes que enfrentarla? Con autoridad. Con autoridad, porque resulta que la palabra dudar es la palabra distazo en griego y significa vacilar en dos pensamientos. ¿Qué es la duda? Vacilar. ¿Qué es la duda? Vacilar. Fíjate que la duda no es ausencia de fe, por el contrario, la duda enseña que hay presencia de fe, porque tú estás ¿qué? Claro, si hay duda es porque hay fe. Tú estás vacilando entre dos pensamientos, el pensamiento de la fe y lo que te hace dudar. Entonces alguien tiene que llegar a tu vida con autoridad y establecer tu pensamiento correctamente. Por eso, claro, entonces Jesús te dice, no, esto es lo que tú tienes que hacer. Por eso es que cuando Jesús llegó, ¿cómo les habló? Con autoridad, porque él sabía que para contrarrestar la duda de ellos había que presentarse con autoridad. Les habló con autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y me llama la atención el versículo anterior. Ponme el versículo anterior, por favor, ponlo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. La palabra ordenado en el griego es la palabra tazo, que significa asignación. Orden. ¿Qué es una asignación? ¿Qué implica una asignación? Piensen en la escuela, que ustedes le dieron asignación. Tarea. Sí, pero ¿qué implica? Pero detrás de esa tarea, ¿qué hay? Vamos a ver. Yo quiero ver si ustedes pueden ver. Ajá, ¿un qué? Un deber, algo más. ¿Qué demuestra cuando alguien te pone una asignación? ¿Qué demuestra eso? Autoridad. Porque la persona te está ordenando algo que no tienes opción. Tú lo tienes que hacer. Fíjate, como ellos dudaban, ¿qué hizo Jesús? Les ordenó. Les dio una orden, les asignó, tasó. Les ordenó que fueran al monte. Y fíjate que tremendo, cuando llegan allí, tú te imaginas esa reunión, porque eran los 11, eran solo 11. Cuando Jesús llega, ¿a ustedes se les ha acercado gente que duda de ustedes? Y les voy a hacer otra pregunta, y ustedes lo notan. Piensen en esa situación de Jesús, cuando Jesús llega allí y los ve así. Ahora, ¿de qué era que ellos dudaban? Yo les digo a ustedes que tus dudas vienen por tus milagros, claro. Esa es la enseñanza de hoy. Tú vas a dudar por el área donde son tus ¿qué? Tus milagros. Claro. ¿Cuál era el milagro que ellos necesitaban para salir de la tristeza y del llanto? Claro que resucitara. Entonces, ¿cuál era la duda que ellos tenían? Que resucitó. Por lo tanto, el milagro que ellos necesitaban era el área de su ¿qué?
De sus dudas, claro que sí, en el área de sus dudas. Por lo tanto, si tú estás dudando, es porque probablemente, seguramente, y así es, esa es el área de tu milagro. Gloria a Dios. El área de tu milagro son tus dudas. Por eso es que estás dudando, porque tú estás esperando un milagro de eso. Si no, tú ni pensabas en eso. Es que tú estás luchando con dos pensamientos, estás luchando con dos pensamientos. Entonces Dios tiene que venir con autoridad y hablarte con autoridad y establecer su autoridad en tu vida y decirte: tranquilo, el pensamiento que tú tienes acerca de que yo voy a hacer el milagro, ese es el que es. No me dejes ese hombre para mí. Y eso fue, escuchen, y eso fue lo que Jesús hizo. Como ellos dudaban de su qué, de su resurrección, pues Jesús primero se les apareció, pero seguían dudando. Después les ordenó, pero fíjense lo interesante, que obedecieron. Amén. Diga conmigo, como yo. Amén. Diga conmigo, yo también llego al monte. Amén. Dudando, pero llego. Pero llego al monte. Qué tremendo eso. Fíjense, hermano, en todo esto, mis amados preciosos, lo que yo veo es cómo Dios los ama y cómo Dios los ha elegido a ustedes. Yo hago una gran diferencia entre los elegidos y los que no son elegidos. Y yo le estoy hablando a gente elegida de Dios. Y le estoy diciendo que los elegidos también dudamos. También lloramos. También tardamos en creer. Tenemos problemas genéticos de fe. Los tenemos. Pero gloria a Dios que Dios se nos aparece. Jesús aparece y nos habla con autoridad y establece entre los dos pensamientos, porque el área de mis dudas, diga conmigo, es el área de mi milagro. Dígalo conmigo, el área de mis dudas es el área de mis milagros. Gloria a Dios. Ese es el tema de hoy verdaderamente. El área de mis dudas es el área de mi milagro. Ahí es donde yo necesito un milagro de Dios. En el área de mis dudas. Bueno, Dios va a aparecer en la persona de Cristo y su palabra. No te puedes perder la semana que viene. No puedes perderte la semana que viene. Porque esto es una serie que va conectada una con la otra. Empezamos con la semilla de mostaza y mira por dónde estamos ya. En la duda de los discípulos. ¿Y cómo vamos a enfrentar la duda? Diga conmigo, con autoridad. Con autoridad. Claro, para tú tener autoridad, tienes que tener la palabra morando en tu boca. Si tienes que tener palabra morando en tu boca, para que tú uses la palabra, hables la palabra, porque la palabra tiene poder de autoridad. Lo vas a ver la semana que viene. ¿Está bien? Pongámonos de pie. Ponte de pie. Okay.